Hola, ¿qué tal? Entramos ahora con la temática de redacción de escritos académicos y para abordar este tema voy a tocar 4 puntos. El primero de ellos es con respecto a los escritos académicos, los marcadores discursivos, entre las normas, los errores y los tips, y por último vamos a cerrar con los efectos de los afectos en la comunicación escrita. Bien, en el primero de los puntos, ¿qué es la escritura académica? Es muy diferente a las escrituras de novela, a las escrituras de los correos electrónicos o cuando escribíamos cartas, por ejemplo. Una escritura académica es con un estilo científico dirigido hacia una audiencia muy especializada. Esa es la gran diferencia de un escrito académico. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos escribiendo en este estilo, tenemos que tener un abordaje muy directo y muy puntual de la temática que nosotros queremos estar desarrollando. Y tenemos que tener mucha atención a las cuestiones de fondo y de forma. Esto es, de fondo al contenido que nosotros queremos transmitir en ese escrito académico y de forma a la extensión, al formato, a la redacción y a la ortografía con la cual nosotros nos vamos a dirigir. También en el escrito académico, lo primero que nosotros como escritores tenemos que pensar son varias preguntas. Por un lado, tenemos que preguntarnos qué queremos transmitir, para qué lo queremos transmitir, hacia quién lo vamos a transmitir y cómo vamos a ordenar las ideas de nuestro escrito. Esas preguntas son cruciales cuando nosotros empezamos a escribir. Podemos nosotros abordar nuestro escrito desde diferentes estilos, desde un estilo inductivo que vaya desde un elemento particular hacia un ámbito general, o deductivo desde un ámbito general hacia un punto muy particular. O podemos hacer una combinación entre lo inductivo y lo deductivo en un estilo combinado. Podríamos empezar, si nosotros tenemos gráficamente, de lo deductivo a lo inductivo y de lo inductivo a lo deductivo o viceversa. Nosotros podemos establecer una combinación en nuestra escritura según cómo queremos nosotros abordar el tema. Tenemos que tener muchísimo cuidado en la congruencia intrapárrafos e interpárrafos. Intrapárrafos es que lo que se esté abordando en cada uno de los párrafos esté hablando de una idea principal y solo una idea principal y que todas las ideas y las oraciones que están dentro de ese párrafo estén vinculados. Interpárrafo significa una vinculación entre un párrafo y otro, de tal manera que no haya un movimiento abrupto en nuestra escritura, sino un discurso enlazado, hilado entre las ideas para que haya una congruencia entre los párrafos. Por otro lado, nosotros podemos auxiliarnos muchísimo de los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos no son una entidad lingüística en sí, son un apoyo para la redacción. Y aquí podemos hablar de muchos estilos de marcadores discursivos. Los estructuradores de la información, los conectores de reformulación, los argumentativos y los marcadores conversacionales. Entramos entonces con algunos ejemplos de marcadores discursivos. Los estructuradores de la información. Pueden ser comentadores, pues bien, así las cosas. Ordenadores en primer lugar, en segundo lugar, pueden ser de apertura, primeramente, por una parte, de continuidad, en tercer lugar, de igual modo, de cierre, en último lugar, pero también pueden ser digresores, por cierto, a propósito de, a todo esto. Por otro lado, tenemos la clasificación de los conectores, que pueden ser conectores auditivos, donde se vinculan palabras, incluso, inclusive, es más, o miembros de una misma orientación argumentativa. Además, encima, aparte, por añadidura, o pueden ser conectores consecutivos, pues, así pues, por tanto, por lo tanto. Y por último, en esta clasificación estamos con los conectores contraargumentativos, que suprimen o atenúan alguna de las conclusiones. Y es ahí donde nosotros podemos decir en cambio, por el contrario, sustituyendo alguna oración, sin embargo, no obstante, eso sí, esto sí. Por otra parte, entramos a la clasificación de reformulación, donde pueden ser conectores para explicar algo, por ejemplo, o sea, es decir, esto es, en otras palabras, o para rectificar, mejor dicho,
mejor, más bien o de distanciamiento, de todos modos, de cualquier caso, pero de todos modos, de todas maneras, de cualquier manera, o recapitulando, en suma, en conclusión, en resumen. Tenemos otro tipo de marcadores discursivos que son los operadores argumentativos, y estos condicionan las posibilidades argumentativas, por ejemplo, para reforzar en realidad, en el fondo, de hecho, o para concretar, a saber, en concreto, pongamos por caso, tales como, verbigracia. Y por último tenemos los marcadores conversacionales, que son los que aparecen por su naturaleza dialógica dentro del texto, para informar algo, por ejemplo, una manifestación de certeza, en efecto, claro que, está claro que, expresión de punto de vista, en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, y por último, de tematización para focalizar, respecto a propósito de, por lo que respecta a, y estos son los marcadores discursivos de los cuales nosotros podemos hacer uso para nuestra conversación y para nuestro escrito. Aquí conviene muchísimo que tengamos una lista, ubiquemos una lista de marcadores discursivos para hacer uso de ellos cuando nosotros estamos escribiendo. Por otro lado, vamos a entrar a la temática entre las normas, los errores y los tips. Entre las normas en nuestro escrito tienen que tener una dirección. Ese qué, cuando nosotros nos preguntamos qué íbamos a comunicar, debe estar en nuestro escrito y debe tener una dirección, una lógica todo lo que nosotros vamos a escribir. Por otro lado, también tenemos que usar una variedad de párrafos, no todo que estén de acuerdo con la temática que nosotros estemos enfocando. Tenemos que poner los retos, las contraposiciones, autores que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros tenemos que hacer uso de diferentes tipos de párrafos. Es muy importante que cada uno de los escritos nosotros nos fijemos en no cometer errores. Por ejemplo, los pleonasmos. Un pleonasmo muy frecuente en nuestro ámbito mexicano es el más sin embargo. Más sin embargo es incorrecto, o se dice más o se dice sin embargo. Es un pleonasmo que nosotros utilicemos esta frase. Otras frases que nosotros usamos mucho con frecuencia y que conviene hacerlo correctamente es con base en. Esa es una. Otra es en relación con. Esas frases son muy utilizadas por nosotros y debemos de tener mucho cuidado cómo las enunciamos. También no caer en exageraciones. Es una institución de gran renombre y de gran prestigio, o sea, aunque lo sea, no hay que cometer esas exageraciones en nuestro escrito y tampoco irnos con tautologías, franja abierta, subir para arriba, por ejemplo. Evitar estas palabras y evitar estas frases, estos errores en nuestro escrito. Y por último les paso unos tips. Y unos tips es con respecto al tamaño de los párrafos. El párrafo es de este tamaño, de 3 a 5 oraciones, y el párrafo conviene no empezar con un autor y con la cita de un autor, sino con la idea principal emitida por quien está escribiendo. La primera oración, entonces, que no empiece con un autor, sino con una idea principal que queremos nosotros transmitir. Posteriormente, en la segunda oración, en la tercera, en la cuarta, podemos ya apoyarnos de citas de autores y también podemos poner ejemplos o contraposiciones. Y por último, en el tip de ese párrafo, así como empezamos con nuestras palabras, culminar con nuestras palabras del significado de lo que nosotros quisimos transmitir en ese párrafo, en esa idea principal. Entonces, ese es uno de los tips que les paso para construir nuestros párrafos, la construcción y la integración para que tenga una hilación. Otro de los tips que les quiero comentar es apoyarnos en varios autores y si detectamos que varios están de acuerdo en unas definiciones o contraposiciones, entonces enunciar que diversos autores están de acuerdo y le ponemos entre paréntesis quiénes son esos autores con el año, en qué y continuamos con esto. Le da mucha fuerza que utilicemos a varios autores que estén de acuerdo o en contraposición en alguna idea que nosotros queremos reforzar. Y por último, toco el tema
de unos autores, me gusta mucho el libro de Castelló, que es coordinador, Escribir y comunicarse en contextos científicos. En este libro nos marca los efectos de los afectos en la comunicación. Y aquí los autores nos hablan de que no nacemos siendo escritores, nos hacemos en la redacción, en nuestro ámbito formativo, vamos desarrollando esta competencia. La ansiedad es uno de los elementos que aparece frecuentemente cuando nosotros queremos escribir algo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de superar esa ansiedad para poder desarrollar nuestro escrito. El roce hace el cariño, y esto es aprendiendo a disfrutar de la escritura académica. Si nosotros tenemos, me gusta lo que voy a escribir, qué es lo que yo quiero transmitir, hacia dónde voy a dirigir mi escrito, aprender a encariñarte con lo que tú estás tratando de transmitir y escribir. Pues bien, con esto me despido deseándoles que tengan una escritura científica y académica muy fuerte y muy argumentada. Muchas gracias y hasta luego.